Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 15, donde dice: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos aquí que la insistencia de Juan por evitar el bautismo de Jesús corresponde la persistencia de Jesús en llevarlo a cabo. Y todavía más, con la gentileza propia con que el Señor trataba a las gentes. Está expresando no solo la afirmación de ser bautizado, sino que debía de hacerse en aquel momento. Por eso dice: deja ahora. La frase en el griego está expresando la idea de un mandato urgente, como si el Señor estuviese diciendo a Juan: deja ya de oponerte. En la respuesta a Jesús, asumía la razón que Juan exponía para negarse a bautizarlo. Aquello era verdad, como regla general, pero se trataba de una excepción, tanto en la razón como en el propósito del bautismo. Y aquí cabe una reflexión sobre la razón del bautismo de Jesús. Y a la pregunta ¿por qué lo hizo?, se han propuesto algunas sugerencias, como por ejemplo, una de ellas sostiene que Jesús recibió el bautismo de arrepentimiento como representante, identificándose con los pecadores que ocuparía el lugar de ellos, haciéndose maldición al asumir la maldición de pecado de cada uno. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por tanto, notamos aquí en el texto que, aunque Él fue siempre sin pecado, en grado absoluto, y no necesitaba personalmente del bautismo de arrepentimiento, lo hizo en señal de identificación con los pecadores, a quienes salvaría por la obra de la cruz. Sin embargo, tampoco debe de olvidarse que el ministerio de Cristo tenía que ver con el reino y éste tenía una relación muy directa con Israel. Por tanto, aquello que Jesús hacía tenía que ver con el cumplimiento de toda justicia. Por otro lado, otra respuesta relacionada al bautismo con la separación de Jesús para el ministerio mesiánico. Quienes hacen esta propuesta entienden que el reino de los cielos en la tierra tendrá como característica la justicia perdurable, cuando dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y nótese que encontramos aquí, con las palabras de Jesús a Juan, una alusión directa a esto. Sin embargo, la consistencia de la proposición es muy débil, por cuanto no hay referencia directa que pueda unir los dos aspectos de la justicia. Por otro lado, otros entienden que Jesús en el bautismo se identificó con el remanente fiel del pueblo, que venía a Juan confesando su pecado y mostrando un verdadero arrepentimiento. Pero note que no hay base bíblica suficiente para hacer tal afirmación, ya que el bautismo de Jesús fue el último acto de su vida privada. Jesús fue al bautismo voluntariamente, por propia decisión, y de ahí en adelante comenzaba su misión, que sería llevada
a cabo en plena dependencia del Padre, desde la dimensión de la más completa y absoluta obediencia. Filipenses, capítulo 2, y los versículos 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sin embargo, no debe de dejar de prestarse atención a las palabras que Jesús dijo a Juan como razón para ser bautizado. Deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Cuando se observa la vida de Jesús a la luz de los evangelios, se aprecia que desde el principio Jesús cumplió toda justicia establecida y demandada en la ley. Tanto la circuncisión al 8º día, Génesis capítulo 17 versículo 12 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. También en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concedido. Asimismo como la presentación en el templo a los 40 días del nacimiento, como señala por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 13 versículo 2, y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y los versículos 22 al 24. También como la subida a Jerusalén y la presencia en el templo a los 12 años. Éxodo capítulo 23 versículo 14 y 17 y el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 41. Así por tanto era el cumplimiento de toda justicia, es decir, la aceptación plena de la que Dios había establecido en su justa y santa ley. La voz que se oyó en el bautismo desde el cielo dirigía a los hombres a prestar atención al Señor, que era el Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia. El ministerio de Jesús tenía que ver con la obra sacerdotal, ya que era el sacerdote que tenía que ofrecer un sacrificio de infinito valor para la salvación del mundo. No cabe duda que desde el punto de vista levítico, Jesús nunca hubiera podido ser sacerdote, ya que no pertenecía a la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, por tanto no era de la familia de Aarón, y vemos aquí que no tenía ningún derecho a ser sacerdote. Pero con todo, Dios tenía para Jesús un nuevo orden sacerdotal, el de Melquisedec, en cuyo oficio presentaría a Dios un único y definitivo sacrificio por el pecado. En este orden sacerdotal perpetuo, el sumo sacerdote, Cristo, inaugura y concentra en sí mismo todo lo relativo al sacerdocio, ya que inaugura el orden sacerdotal porque para esto había sido establecido en el propósito divino. Note lo que dice el Salmo 110 y versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 5 y versículo 6, dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, podemos observar que la completa, porque es el único sacerdote que ofrece un único y definitivo sacrificio por el pecado,
irrepetible, ya en el tiempo y en la eternidad. Hebreos, capítulo 1 y versículo 3 dice: el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El nuevo orden sacerdotal inaugurado en él se extiende a quienes son sacerdotes espirituales de Dios, por posición en el sumo sacerdote y vinculación de vida con él, que lo capacita para esta condición. La primera carta a Pedro, capítulo 2 y los versículos 4 y 5 dice: acercaos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el ceremonial que daba entrada al sacerdocio había un lavamiento completo con agua del nuevo sacerdote y la unción con aceite. Éxodo, capítulo 29, versículo 4 dice: y lavarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Nótese que este ritual pasaba de tipo a la realidad tipificada en el momento en que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, era bautizado, cumpliendo toda justicia, y además alcanzaba la unción gloriosa para el ejercicio ministerial dentro del oficio de sacerdote, como el descenso sobre él del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 3, versículo 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. De ahí que en adelante Jesús leería públicamente la profecía de Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y de igual manera, diría también el Señor a los oyentes de la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18, 19 y 21. En este sentido, alcanzan toda la dimensión las palabras de Jesús a Juan, cuando le dice: deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. La autoridad de Jesús fue suficiente para que el bautista dejase toda oposición y bautizase al Señor. Las palabras de quien es el verbo de vida no podían ser resistidas. Juan, y note esto, había sido enviado por determinación y elección divinas para un ministerio especial, como precursor inmediato al Mesías. Y de la misma manera, había sido determinado en el propósito eterno de Dios, que fuese el hombre que bautizase al Hijo de Dios. Y de ahí el calificativo bautista, no como oficio que sería el de bautizador, sino como servidor en el bautismo irrepetible de Dios hombre. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
No importa cuál fuese el modo de bautismo de Jesús, hay serias discusiones sobre este asunto en cuanto al hecho descrito que afirma que el Señor subió del agua del Jordán. Pero es necesario entender que Jesús estuvo en el río y que salió del lugar donde había estado y donde le fue practicado el bautismo por Juan. El modo de realizar el bautismo queda en silencio, guardado por el Espíritu Santo. Mateo trata de retornar la atención del lector con una llamada de atención no al bautismo en sí, sino a lo que ocurrió después del bautismo. Note que la conjunción con la que comienza la oración va seguida de que es una expresión muy usada en todo el Nuevo Testamento, traducida en muchos casos por «he aquí». El verbo usado en ella es mirar, por lo que Mateo está llamando la atención a los lectores con un mirad, prestar atención a lo que sigue, ya que el evangelista desea que los lectores observen cómo los cielos se abrieron tras el bautismo de Jesús. Lucas dice que este acontecimiento se produjo mientras el Señor oraba. Lucas capítulo 3, versículo 21, ya que fue un milagro en vista de todos los presentes, entre los que estaban también Juan y Jesús. Algunos objetan que las gentes que estaban en aquellos momentos no vieron los cielos abiertos. Ciertamente, no hay una evidencia contundente para afirmarlo, pero lo que no cabe duda es que tanto Jesús como Juan vieron abrirse los cielos, como así nos muestra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 33 y 34. Los cielos fueron abiertos y vieron que desciende sobre él, es decir, sobre Jesús, el Espíritu de Dios, en forma corporal como paloma. El mismo Juan está dando testimonio cuando dice: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 32 y 33. Ahora bien, ¿fue realmente esto un bautismo con el Espíritu? Note que se necesitan pocos argumentos para aceptarlo como tal. Sin embargo, el descenso del Espíritu tiene que ver con la unción de que era anunciado por los profetas como el enviado de Dios. Por otro lado, el profesor J.W. Dale comenta sobre esto y dice lo siguiente: que se han suministrado evidencia hasta el extremo para probar que hay bautismos en los que no está el elemento envolvente. Ni siquiera puede concebirse racionalmente. El uso de tales circunstancias se basa en la semejanza de condición con la que se produce en una clase de cuerpos que pueden ser llenados o ocupados de tal modo que reciben las cualidades del elemento envolvente. Por tanto, este descenso del Espíritu Santo y su morada en el Señor se llama un bautismo, y no por cualquier posible envolvimiento irracional externo, ya que las Escrituras dan abundantes testimonios de que todo el ser de el Cristo estuvo bajo la influencia de esa unción. Note que en primer lugar, a través de la declaración del heraldo, Juan capítulo 3 versículo 34, quien dijo: Dios no le da el Espíritu por medida. Y también
mediante la declaración posterior: Jesús lleno del Espíritu Santo. No se nos deja a nosotros la deducción de que ese don tendría una influencia directora, sino que Juan declara expresamente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida. En segundo lugar, ese don era tan ilimitado en cuanto al tiempo como lo era con respecto a la medida, cuando dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan capítulo 1 y versículo 32. En tercer lugar, dirigido por esta influencia, él predicó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4 versículos 18 al 21. También Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 38. En cuarto lugar, sus milagros fueron realizados mediante este poder, cuando dice: pero si yo, por ejemplo, el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. La ofrenda de sí mismo, como Cordero de Dios, la hizo mediante el Espíritu. Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Se nos dice también que el Salvador, inmediatamente después del bautismo, estaba lleno del Espíritu Santo, lo cual es evidencia concluyente de la influencia permanente y directora del bautismo espiritual. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por ejemplo, el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Y note que cuando él volvió del desierto, regresó, investido con toda la energía del Espíritu Divino. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lo que el Bautista vio cuando los cielos fueron abiertos fue una forma corporal semejante a una paloma que descendía sobre Jesús. Ahora bien, ¿por qué la tercera persona divina escogió esta forma para manifestarse? No hay respuesta bíblica enfática. Es indudable que la única persona divina que se manifiesta en forma corporal humana es la segunda, que por la encarnación queda revestida de humanidad y se hace Emmanuel, Dios con nosotros. Y de ahí que todas las veces en que aparece la teofanía de la segunda persona se manifiesta en forma humana. Por otro lado, algunos consideran que la paloma simboliza pureza y benignidad, carácter propio del Consolador, y también de Jesús en el poder del Espíritu. Salmo 68, versículo 14 y Mateo, capítulo 10, versículo 16. Con esa dulzura y mansedumbre, Jesús estaba equipado para ser el consolador de los afligidos y dar su vida en precio del rescate del mundo. También para soportar las aflicciones, perdonar las ofensas y ser paciente con todos, necesitaba ser manso, humilde y apacible. El Bautista observó que aquella forma como paloma reposaba durante un tiempo sobre Jesús. Juan capítulo 1 y los versículos 32 y 33. Ya que no fue una visión rápida, que pudiera ser confundida con cualquier otro fenómeno natural a los efectos de la luz
en un determinado momento del día. También es necesario recordar que Jesucristo es una persona divino-humana, es decir, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. En cuanto a la naturaleza divina, ni necesitaba ni podía ser fortalecida. Sin embargo, la humana lo requería. Era en todo semejante a los hombres, salvo en lo relativo al pecado y en la unión con la deidad hipostática que supera en todo a cualquier parecido con los hombres. Su naturaleza humana quedaba, por tanto, bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios, que conducía sus acciones y ejecutaba con su poder los milagros y señales mesiánicos conforme a lo profetizado. No existe conflicto alguno entre esta acción del Espíritu Santo y la concepción de la humanidad del Salvador, por el poder del mismo Espíritu. Mateo capítulo 1 versículo 20 y Lucas capítulo 1 versículo 35. Con la unión del Espíritu que descendió sobre Jesús, quedaba capacitado para el ministerio que había venido a realizar. Jesús era también el profeta por excelencia y sus palabras, como las de los profetas, eran en el poder del Espíritu. El pecado cerró los cielos al hombre, convirtiendo el trono de Dios en un trono de juicio a causa de la condición caída y rebelde del hombre, poniendo una barrera entre el hombre y Dios, que en sí es ya la muerte espiritual. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero Cristo restaura la relación, cambiando con su obra el trono de juicio en un trono de gracia para todos los que por él se acercan a Dios. El poder del Espíritu Santo que llenaba en plenitud a Jesús de Nazaret es prometido por él a sus seguidores, que llegarían a disponer de los mismos recursos de poder para llevar a cabo la obra que Jesús les encomendó sin límite de tiempo, capacitados para ejercer los mismos dones cuando fuese necesario, conforme al plan y propósito de Dios, y sobre todo, manifestar el mismo carácter. Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30. Note que la vida del creyente, en el propósito de Dios, es que sea conformado a la imagen de Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ya que solamente es posible en el poder del Espíritu que reproduce el carácter de Cristo en el cristiano. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Y ahí vemos el fruto del Espíritu. Cualquier acción de testimonio, cualquier avance en la obra y cualquier manifestación de poder solo es posible en el Espíritu. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y voy concluyendo con esto. Es bueno considerar que Jesús no estaba sin el Espíritu Santo antes de esto. Después de todo, había sido concedido por el Espíritu Santo antes de nacer de la Virgen María. Pero en este momento el Espíritu Santo le dio a Jesús los dones especiales que iba a necesitar para cumplir las responsabilidades de su ministerio como el Mesías. Mi amigo, mi amiga oyente, estamos hablando sobre el bautismo y podemos observar, por ejemplo, que un bebé no puede ser bautizado porque sencillamente no tiene aún capacidad para discernir por sí mismo. Sin embargo,
Bíblicamente la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 27 dice: Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Es decir, que vinieron para presentar el niño a Dios, pero no a bautizarlo. Por tanto, vemos que el primer paso que debe de dar cualquier persona adulta ya, con conocimiento, con capacidad para poder discernir, es depositar su fe en Cristo Jesús. El segundo sería el ser bautizado, pero, sin embargo, el más importante es aceptar a Jesucristo y recibirle en su vida y en su corazón como su único y suficiente Salvador. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, puedo ayudarte en una oración de fe. Si así lo sientes, ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer. Señor Jesús, vengo ante ti, porque me reconozco una persona pecadora, porque he hecho mi voluntad y nunca he creído en ti. Pero ahora a través de tu palabra entiendo que tú eres Jesucristo, el Salvador del mundo. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, dándote gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.